Lo que quiero contarte básicamente es por qué me decidí por esta viola y el miedo que tenía en sí cuando vi que las violas de 8 cuerdas y digamos el miedo a comprar una y digamos ver qué pasaba, ¿no? O sea, si bien a mí me tienta por el hecho así como un bajo de 6 cuerdas, por el hecho de tener una mayor tesitura y tener practicidad, mayor cantidad de color y poder trabajar, pensá que en mi laburo, o sea, cuando componés música para película, todo lo que tenga riqueza tímbrica, lo que tenga mucha tesitura, variedad de colores, digamos, es materia prima para poder componer y para poder hacer texturas y trabajar el sonido desde otro lugar, ¿no? La mayoría de los equipos de viola y los procesadores y todos están pensados desde el concepto de la limitación de la nota mi, o sea, he trabajado los filtros y el tipo de procesamiento, los algoritmos matemáticos que generan los chorus, que generan los harmonizers, son diferentes para guitarra que para bajo. Es más, por eso está tan abierto, digamos, el segmento inclusive de los amplificadores, o sea, y procesadores, pedaleras, todo. Ahora, ¿qué pasa? Los bajos están incorporando cuerdas para un lado, las guitarras para el otro, y se está como armando una zona que muy liviana que divide un instrumento de otro. Y eso está, bueno, generando todo un movimiento de equipos nuevos, ¿no? Yo lo que quería era, bueno, saber si esas notas graves, que ya las tengo en un bajo, me aportaba algo desde la guitarra. Y hay algo que es interesante, que descubrí un poco analizando el sonido de la viola y que se los quiero contar. Tiene que ver concretamente con la riqueza armónica, y eso ya no está dado solo por los micrófonos que hablaba antes, por los MG activos que tiene la Schecter, sino también por el tema de que el cuerpo es en una sola pieza y eso le da sustain y le da un sostenimiento de armónicos muy interesante. O sea, hay poca rotura, por decirlo fácilmente, o freno, filtrado físico por el cuerpo del instrumento en lo que tiene que ver con la riqueza armónica. Con los graves hay realmente un problema con las frecuencias graves. Las notas más graves que tocamos en un instrumento, ya sea un bajo, sea una guitarra, sea un piano, sea lo que sea, están dentro de la sección de frecuencias que el oído humano es donde el oído humano empieza a perder cierta capacidad de percepción. Entonces, si te copás, te lo explico con la compu y unos gráficos un poquito mejor. Para entender un poquito esto que les contaba de los graves, les quiero mostrar esta curva. Esta curva es la curva de Fletcher-Manson, es una curva que nos muestra o grafica fácilmente los límites de la audición humana y el comportamiento de la audición humana respecto a la presión sonora o a la frecuencia a la que se emiten los sonidos. Para que lo entiendan un poquito más claro, digamos, lo que estamos viendo acá es como las notas, o sea, la frecuencia es desde 20 Hz hasta 20 kHz, son los límites. Y esto tiene que ver con el volumen. También tenemos un límite de soportar volumen. No solo hay un límite, algo que se llama umbral de la audición, que es el sonido más bajito o de menor intensidad que somos capaces de percibir, a los sonidos que tienen tanto volumen o tanta presión sonora que producen dolor. Básicamente, las notas que cualquier instrumento puede tocar se encuentran en esta franja. O sea, el oído humano tiene toda esta capacidad de escuchar, pero las notas en sí, las fundamentales que tocan los instrumentos, están dentro de un rango que va de 27,5 Hz hasta 4100-4200 Hz. Quiere decir que toda esta parte de audición que tenemos, que aparentemente está desperdiciada, en realidad sirve para poder percibir los armónicos, o sea, el contenido, que son otras notas que cada instrumento puede ejecutar simultáneamente, que enriquece la nota y que nos permite percibir el timbre. Cuando hablamos de timbre, ¿cómo diferencio yo una misma nota tocada por dos instrumentos distintos? Justamente porque cada uno de los instrumentos tiene una personalidad y una carga armónica diferente. Eso es lo que determina el timbre. Ahora, si yo hago un zoom acá, y me fijo qué pasa con las notas más graves, miren que se ve que claramente que a partir de 1 kHz, de 1000 ciclos, la audición humana empieza a perder capacidad de percepción. ¿Qué pasa? En esta zona, que es donde mejor escuchamos, entre 1000 y 5000 o más, un poquito más, hay un montón de notas, pero las notas de los bajos y de la guitarra de 8 cuerdas puntualmente, muchas de ellas están en esta zona.
Porque, por ejemplo, la Schecter yo la tengo afinada con la octava cuerda en Fa sostenido, y ahí estamos hablando de tener un Fa sostenido de 46,25 Hz. O sea, ya está en una zona que el oído empieza a tener dificultad de escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder percibir y para que ese sonido sea agradable, musical y se entienda la nota bien y se pueda escuchar con definición, no solo va a depender de que las notas estén, sino de que el oído se va a valer de la riqueza armónica, o sea, de lo que tenga ese instrumento en esta zona, para poder tener claridad y calidad en la definición de las notas. Justamente es en esta parte donde la Schecter tiene una riqueza armónica enorme. Y está dada por dos cosas. Bueno, los micrófonos activos, como les contaba hace un rato, la homogeneidad, o sea, el cuerpo en una sola pieza de madera, una misma madera, que es caoba, que es una madera muy noble, de mucha, también de mucha calidad. Y también un dato que no es menor, y que, bueno, no lo voy a explicar hoy porque es mucho más largo, pero que tiene que ver con la escala. La Schecter tiene una escala más larga, y cuando la escala de un instrumento es más larga, necesita, para obtener las mismas notas, tener las cuerdas con mayor tensión. Esa mayor tensión también genera armónicos y mucha definición, sobre todo en las notas graves. O sea que la Schecter es mucho más generosa que otras guitarras en cuanto a la calidad de estas notas de estas dos cuerdas agregadas en la guitarra de 8 cuerdas. Este gráfico, sencillamente, cuando ustedes ven un analizador de espectro, que es algo que suena complicado, pero es algo muy sencillo, cuando ustedes, por ejemplo, en el Media Player de Windows o cualquier reproductor de audio ven esto no es más que un gráfico del contenido armónico de lo que estamos escuchando. Miren cómo el gráfico deja ver claramente la nota grave de la guitarra y arriba actividad en la zona de los platillos de la batería. Y en el medio ahora cuando entra la segunda guitarra. Bueno, acá en este otro gráfico ven un poquito las tesituras. Ven como las 4 cuerdas, digamos, los 4 instrumentos más importantes de las cuerdas, el contrabajo, el cello, la viola y el violín, están en comparación con el bajo de 6 cuerdas, y ahí viene la Schecter, para que vean un poquito las frecuencias y también las notas a las que están. Y cuánto por arriba de un bajo está la Schecter. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poquito y también ver con un analizador de espectro que es parecido a lo que vieron recién en el Media Player, pero profesional, que es este que tengo acá, para poder ver los gráficos de armónicos, de carga armónica de los distintos sonidos que usé en el tema que escucharon al principio. Claramente usé acá un primer sonido como bajo. Después le supe una rítmica. Ven cómo cambia la carga armónica, es completa, si bien va de punta a punta del rango audible, pero tiene más fuerza en los medios, ¿no? Por eso cuando se suman, se entiende claro lo que está haciendo cada una de las dos, ¿no? Porque no hay enmascaramiento, digamos, no se superponen armónicamente. Después metemos las distorsiones acá. Tenemos algunos ruiditos como estos, por ejemplo, que también están buenos. Ahora, ¿qué más? Miren el sustain de esta nota. Esto es una sola nota al aire. Obviamente tiene distorsión, y la distorsión actúa como compresor y ayuda al sustain y todo lo que sea, pero la cuerda no la volví a tocar en todo este tiempo. Es muy homogénea tímbricamente, ¿no? También, o sea, no solo tiene mucho sustain, sino que el sustain tiene una carga armónica completa durante la mayoría de la duración del sonido. A ver qué otra cosa les puedo mostrar de acá. Acá hice otro color de bajo diferente. Bien que redonditos los armónicos acá. Aparte tiene un chorus, por eso también se generan esas formas de nota tan particulares. Esta es una
Bueno, esto era un poco lo que les quería contar, o sea, que puedan ver cómo un solo instrumento, que es una guitarra de 8 cuerdas, permite no solo, digamos, versatilidad, sino que también permite poder hacer superposición de, en este caso, hacer una pieza o tener un grupo con muchos más integrantes, porque se puede escuchar y entender lo que hacen todos. Pero básicamente la riqueza tímbrica le da una flexibilidad súper piola. Bueno, y quiero darle las gracias a la gente de Rómulo García y a Sergio Val por darme la oportunidad de difundir un poco mi material y mi forma de trabajo y de disfrutar un poco de la Schecter con ustedes. Y para cerrar los dejo mirando de nuevo el tema que escucharon al principio, pero esta vez con un analizador de espectro, mostrándole lo que hace la Schecter. La batería no la estoy pasando por ahí, o sea que toda la actividad que van a ver armónica pertenece a la Hellraiser C8 FR de Schecter. Nos vemos, espero que lo disfruten.